están? Muy buenas noches, sean bienvenidos a Senado Noticias, edición central, 20 horas en punto. Vamos a revisar todas las informaciones que han marcado esta jornada. Estos son los titulares de hoy. Confirman vulneración de los derechos de los niños en nuestro país. ONU responsabilizó en informe al Estado de Chile. Comisión de Salud aprueba idea de legislar de proyecto que busca incentivar la donación de órganos. Sindicatos critican duramente al Ejecutivo por proyecto de nuevo Servicio Nacional Forestal. Y comenzamos con la revisión de las noticias en este martes 31 de julio, último día de este mes, comenzando por este informe que entregó el Ministerio de Justicia respecto a la ONU del Comité de Derechos de los Niños. En él responsabiliza al Estado de Chile por la vulneración de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Lo revisamos en el siguiente informe. El resultado fue categórico. El Estado de Chile es responsable de graves y sistemáticas vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes que residen en los centros del CENAME durante los últimos 40 años. Así lo consignó el informe final del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, quienes ya en febrero de este año habían recomendado el cierre del Centro de Administración Directa, CREAD de Playa Ancha, una investigación que surgió a través de la solicitud de una denuncia para conocer la situación de menores bajo el control del CENAME. Durante 2 años, el organismo internacional reunió antecedentes, visitó 4 centros de administración directa e indirecta, ubicados en las regiones de Valparaíso y Metropolitana. Se entrevistó con autoridades, funcionarios y residentes, lo que originó el informe final, que el gobierno recibió en junio de este año. Muy triste, es algo que viene hace mucho tiempo, pero por otro lado es un tremendo desafío. La presidenta Bachelet en su gobierno trató de mejorar el tema y el presidente Piñera le ha dado prioridad. Nosotros tenemos una deuda con los niños de Chile y tenemos que jugárnoslas para que esto no suceda. En el diagnóstico, los representantes de la ONU señalaron que se vulneró la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por Chile en agosto de 1990. Detectaron una falla en el sistema estructural y 4 causas que habrían favorecido este panorama: excesiva judicialización del sistema, una visión tutelar de la infancia, una incorrecta interpretación del carácter subsidiario del Estado e insuficiencia de recursos humanos, técnicos y financieros del sistema. Ese informe a mí me genera esperanza, me genera sueño de que nunca más se va a volver a repetir y que nos vamos a preocupar de todos nuestros niños, sobre todo los más desvalidos. Paralelamente a esto, la comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes solicitó antecedentes sobre 2 casos por presuntas irregularidades en el ingreso de menores a centros de residencia del CENAME. Junto con esto, la sala acordó que el día 8 de agosto se hará una sesión especial para revisar este informe. Tomamos además conocimiento en la prensa local de la quinta región de una familia que está escondida, producto de una orden solicitada por el Servicio Nacional del Menor para quitarles a los niños porque no han concurrido a controles de salud. Hemos además expuesto un caso de Chaitén que se arrastra desde el año 2009, donde todos los antecedentes que hemos recabado dan cuenta de que las acusaciones que se le hicieron a la madre de 3 menores de 7, 4 y 3 meses fueron absolutamente falsas. Se acusó a la madre de drogadicta, de alcohólica, de haber agredido a sus menores, cosas que no fueron falsas. La madre incluso terminó su enseñanza media, sacó adelante un secretariado. Por ahora, el gobierno ya presentó un acuerdo nacional por la infancia y un plan de cierre para el CREAD de Playa Ancha. Sin embargo, en un plazo de 6 meses, el Ministerio de Justicia deberá presentar un informe al comité, donde se especifiquen las medidas que se adoptarán tras los resultados de esta investigación. Y cambiamos de tema. La Comisión de Salud durante esta jornada aprobó la idea de legislar sobre un proyecto de ley que busca incentivar la donación de órganos. ¿Usted es donante? Se lo preguntamos todos los detalles de lo que fue esta jornada a Valeria Cabello. Valeria, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Betsabe? Muy buenas noches. Una pregunta que quizás muchos se hacen a esta hora de la noche y sobre todo luego de la tramitación,
que ya está en curso de este proyecto de ley, que lo que hace es modificar la ley de donación de órganos e incentivar esto por parte de todas las personas que habitan en Chile y que pueden ser potencialmente donantes. Un proyecto de ley que fue ingresado durante junio de este año, que es a través de una moción parlamentaria de los senadores Girardi, la senadora Aravena, Quintana y también el senador Kass, una iniciativa que lo que hace, como decía, fomentar la donación de órganos en Chile, porque hasta ahora hay cifras preocupantes en esta materia y que dan cuenta que actualmente 4 millones de personas no son donantes en nuestro país. Eso es una pérdida de potenciales personas que puedan donar y dar órganos a aquellos que aún se encuentran en lista de espera, que, por ejemplo, en uno de los trasplantes y de las personas que se encuentran, de los pacientes que necesitan donación en estos momentos, más de 1.700 pacientes están en lista de espera para trasplante renal, pero señalan que esta cifra sería aún mayor porque muchos de ellos se encuentran en diálisis, una cifra que fue dada a conocer durante esta jornada en la Comisión de Salud y que, según los especialistas que visitaron a los senadores durante este día, señalan que esto se podría replicar en prácticamente todos los órganos que se esperan para que personas puedan recibirlo y que están graves, muchas de ellas internados en los distintos servicios de salud. Un proyecto de ley que lo que hace es poner quizás una traba más para aquellas personas que quieran rechazar la donación de órganos, y es para esto que lo que se va a pedir, que para aquellos que se encuentran actualmente en el registro de no donantes tengan que ratificar esta postura a través de un informe de notario, y de esta forma entonces se ratificaría su postura. Sin embargo, si no hacen el trámite en un periodo prudente de tiempo, que esto es lo que establece la ley, esto finalmente pasarían a ser donantes. Un proyecto entonces que espera se tenga una buena acogida por parte de los parlamentarios y que precisamente fue votado en general durante esta jornada para posteriormente pasar a la sala. Además, se dio un plazo de un mes de indicaciones para que se puedan revisar algunos puntos que a juicio de los parlamentarios son preocupantes, como por ejemplo el aumento de las camas UCI, que ha sido también una traba para la donación de órganos, y además lo que tiene relación con el aviso efectivo que se dé de aquellas personas que son potencialmente donantes, porque también se señalaba durante esta jornada que por no aviso se pierden aproximadamente el 50% de las donaciones en nuestro país. Los quiero invitar ahora a que escuchemos parte de las declaraciones que surgieron durante esta jornada. Tenemos un sinnúmero de casos en los cuales personas quieren donar órganos, intentan que haya procura de esos órganos y finalmente el sistema no actúa. No hay presupuesto necesario y eficaz para que el sistema de procura funcione. Esta ley va a permitir que las personas que les señalaron o aparecen como no donantes se tengan que recalificar yendo a la notaría. Tienen un plazo de 6 meses, si no lo hacen van a quedar establecidos como donantes, y eso es muy importante para el país. Además, detectamos que hay otros problemas donde no se notifica cuando hay una persona que es un potencial donante. Vamos a establecer sanciones a la no notificación. Esto nada más para mostrarle a ustedes cuál es la lista de espera actual. Ustedes ven que hay 1.750 pacientes que están en lista para trasplante de riñón, pero la verdad es que deberían ser alrededor de 3.500. O sea, tenemos subestimada la lista de espera y esto se da para todo el resto de los órganos. Claro, una larga lista de espera en nuestro país de aquellas personas que necesitan ser trasplantadas por diferentes órganos renales, ya sea también, y es por eso que las tasas también así lo demuestran. Por ejemplo, en nuestro país solamente existen 6,7 donantes efectivos por 1 millón de habitantes, algo que es totalmente diferente y totalmente bajo en comparación con otros países Betsabe, como por ejemplo en España, donde esta cifra supera el 46,9 donantes por 1 millón de habitantes. Es por eso que lo que se quiere hacer a través de este proyecto de ley es aumentar las donaciones y también, sobre todo, lo que es más importante, poder salvar muchas más vidas. Así es, Valeria Cabello, información relevante sobre esta iniciativa que además nos impulsa a todos, aunque es una decisión personal, a que podamos donar nuestros órganos. Valeria, que tengas muy buenas noches. Buenas noches. Nosotros cambiamos
De tema nos vamos a revisar a esta hora de la noche actualidad. Hay novedades sobre cuándo va a ingresar el salario mínimo al Congreso Nacional, la discusión al menos de lo que será esta iniciativa legal y la propuesta del Ejecutivo. Así lo ha dicho el propio ministro de Hacienda, Felipe Larraín, que aunque no hay una fecha exacta, dijo que al menos esta semana se va a ingresar a través de la Cámara de Diputados. No dijo cuándo va a ser la fecha exacta, pero sí dio luces de cómo se viene la discusión, aunque fue sin acuerdo de la Central Unitaria de Trabajadores. Consultado al respecto, el ministro de Hacienda recalcó que el proyecto requiere informe de productividad y que terminando con ello lo ingresaría durante estos próximos días. Sobre la cifra, el gobierno a través de Hacienda recalcó que la base de la discusión será los 276.000 pesos que se mantienen hasta ahora como salario mínimo, de allí para arriba, muy distinto a lo que quiere negociar la CUT en 4 años a 420.000 pesos. Al respecto también la senadora Carolina Goich dijo que cuando este proyecto de ley ingrese al Congreso Nacional exista un diálogo en el debate legislativo. Veamos reacciones. Ahora los proyectos requieren informe de productividad también, entonces estamos terminando el informe de productividad. Este proyecto va a venir con informe de productividad. Estamos en 276.000, entonces nosotros tenemos que partir de la base en la cual estamos. Siempre es más fácil la discusión del salario mínimo cuando hay un acuerdo con los trabajadores. Y creo que en esto el gobierno espero que siga haciendo los esfuerzos para llegar a una propuesta que nos permita no hacer la discusión aquí en el Parlamento con los senadores y diputados, sino que hacerlo con los actores sindicales, con los representantes de los trabajadores. 20:11. Revisamos ahora el avance que ha tenido el proyecto sobre el Servicio Nacional Forestal en las Comisiones Unidas de Agricultura y Medio Ambiente. No hay consenso entre algunos sindicatos que representan a CONAF y también al Instituto Forestal. ¿Por qué no están de acuerdo con el Ejecutivo? Lo revisamos todo en el siguiente informe. Este proyecto de ley viene a precarizar las funciones de los que trabajamos hoy día en áreas protegidas. No es un proyecto bueno para la gente de áreas protegidas así como se está planteando. Nosotros queremos que este proyecto actual, que es pésimo, no siga su tramitación. Entonces, o lo retira o sencillamente lucharemos para que los senadores rechacen este bodrio de proyecto. Fuertes críticas fueron las efectuadas por 5 entidades representantes de trabajadores por el proyecto de nuevo Servicio Nacional Forestal que está siendo visto en Comisiones Unidas de Agricultura y Medio Ambiente, donde sindicatos, federaciones y consejos de funcionarios vinculados a CONAF y el Instituto Forestal dieron cuenta de sus reparos hacia lo que vislumbran como una precarización de sus condiciones laborales, aumento de la incertidumbre y desigualdad en materia de derechos y reconocimiento a su labor. La senadora Carmen Gloria Aravena reconoció que entre los parlamentarios persisten dudas en aspectos como el traspaso de los parques nacionales al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, también en plena discusión legislativa, y otros relacionados con la dependencia del personal. Ahí hay un tema que definitivamente no hay acuerdo de ningún sindicato. Hoy día presentaron 5 sindicatos, representan al total de los funcionarios de CONAF, no hay acuerdo en ese sentido, tampoco de parte de un porcentaje importante de senadores, que me incluyo, todavía no vemos, cuál es la ventaja de transferirle al Servicio de Biodiversidad la total autonomía. La reconversión de facultades mixtas de la Corporación Nacional Forestal como una corporación de derecho privado con atribuciones públicas y la falta de precisión sobre nuevos recursos también es resistida por guardaparques, profesionales y trabajadores de la actual CONAF, quienes derechamente pidieron al Ejecutivo que retire el proyecto. Pensamos que lo más saludable sería, ¿no es cierto?, que el Ejecutivo pudiera retirar el proyecto de ley. Nosotros no estamos para nada de acuerdo que se haga esta división, que las áreas silvestres protegidas se vayan al supuesto servicio que se va a crear. Nosotros estamos por la idea de que se debe potenciar la actual Corporación Nacional Forestal en una CONAF pública y que nosotros sigamos ejerciendo la labor y el cuidado y la preservación de los recursos naturales de Chile. Es que es un muy mal proyecto. Entonces, yo veo la única forma es que el gobierno lo retire y presente otro nuevo, en concordancia con los trabajadores y con los pros y los contras que eso significa en tiempo y en lo que va a tomar la legislación con respecto a un nuevo proyecto de ley. Pero si hay acuerdo y podemos hacerlo bien y presentar un buen proyecto que dé cuenta de las reales necesidades de lo que el país y los trabajadores necesitamos, sí, me parece que hay que retirarlo. La sesión conjunta dedicada a escuchar a los trabajadores fue también escenario para desmentir los acuerdos participativos que desde el Ejecutivo se indicó sentaban las bases para avanzar en el proyecto, algo que los profesionales desconocieron frente a los senadores, pidiendo también leyes específicas, inclusión de la instancia de trabajo en el debate y un traspaso de trabajadores a una corporación de derecho público como Corfo, CONADI o el propio Senado. Puras ambigüedades,
faltas a la verdad, diciendo que hay acuerdo previo con los trabajadores, que no lo hay para nada. No hemos ni siquiera tocado un artículo referido al tema laboral, con lo cual no se puede decir que haya acuerdo ni mucho menos. El gobierno parece que no sabe dónde va la micro, no sabe qué es lo que va a hacer. Nosotros estamos pidiendo de buena forma retire ese proyecto que es horrorosamente malo, o bueno, primero se suspenderá su tramitación hasta que se arregle, pero es que las cosas parchadas no resultan. Tras los fustigamientos a los asesores del Ejecutivo y al propio director de CONAF, José Manuel Rebolledo, cuestionando incluso la necesidad del proyecto, la senadora a cargo de la instancia conjunta, Carmen Gloria Aravena, recalcó que es necesario encontrar un punto medio de encuentro. Yo sé que, y tengo conocimiento que tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el Ministerio de Agricultura han estado trabajando indicaciones para mejorar el proyecto. Yo creo que el proyecto sí es necesario. La CONAF sí hay que profesionalizarle y mejorar su accionar, pero evidentemente lo que queremos es un muy buen producto de este trabajo, y si esto va a demorar un poco más y es necesario reformularlo, yo sinceramente creo que es lo más indicado. Se espera que el lunes 13 de agosto, frente a los senadores y ante la atenta mirada de los sindicatos, el Ejecutivo se dedique a responder a los cuestionamientos al mensaje en segundo trámite, que hasta ahora es rechazado transversalmente desde la interna de los funcionarios involucrados. Los invito a esta hora a revisar senado.cl, información oportuna respecto a la sala de sesiones. ¿Qué pasó con el proyecto sobre pavimentación comunal? Lo revisamos de inmediato, senado.cl. Cada vez más cerca de convertirse en ley, municipios podrían realizar pavimentación de emergencia hasta en 20 metros cuadrados. El Senado despachó a tercer trámite constitucional la moción que permite a las municipalidades poder realizar este tipo de trabajos de emergencia sin pedirle permiso al Servio. Así que una iniciativa que avanza. Sepa más detalles, por supuesto, en nuestra página web, que está renovada. Momento en Senado Noticias de conocer un poco más de nuestros legisladores, como todos los martes y todos los miércoles. Conocemos más de ellos. En esta ocasión del senador Felipe Arboe por la región del Biobío, que conversó con nosotros de diversos temas de actualidad. ¿Qué ha pasado con la ciberseguridad de nuestro país? Esto y más lo revisamos en la siguiente entrevista del periodista Julio Escobar. ¿Cómo están? Los saludamos y les damos la bienvenida a esta entrevista junto al senador Felipe Arboe, a quien saludamos. ¿Qué tal? Por saludarlo. Senador, decían por ahí que se había enterado antes que la Superintendencia de Bancos de lo que pasó la semana anterior, pero quería preguntarle más que nada si, bueno, al final se tomaron una serie de medidas, a lo mejor se reaccionó más rápido, el gobierno avanzó con algunas propuestas que va a llevar a cabo, principalmente proyectos de ley, pero mientras eso no esté listo, al parecer vamos a seguir pagando los costos de estar retrasados en el tema de ciberseguridad. Bueno, yo creo que es evidente que Chile está en la órbita del cibercrimen internacional. Y esto es razón principalmente porque nosotros tenemos una economía muy abierta, somos lejos el país más digitalizado e informatizado y automatizado en sus procesos de Latinoamérica, y muchas veces nuestros empresarios y también líderes políticos no han entendido que a medida que se informatiza o se automatiza una economía, tiene que esto ir acompañado también de medidas de ciberseguridad. Porque lo que antes los bancos invertían, por ejemplo, en guardias de seguridad, en cámaras de vigilancia para que no les asaltaran las bóvedas o las sucursales bancarias, hoy tienen que invertirlo en ciberseguridad, y eso estamos al debe todavía en Chile. Ahora, se anunció, por ejemplo, un proyecto principalmente para justamente cambiar estos temas, pero hay otros que están pendientes. ¿Cuáles son las fórmulas que ustedes han visto? Porque, por ejemplo, en el conversatorio que organizó usted, que participó también el senador Kenneth Pugh, se hablaba de que hay cosas que se pueden mejorar por normas, pero hay otras que es necesario hacer leyes. ¿Cuáles serían las primeras a tomar? Yo diría aquí no hay que adelantarse y por tanto equivocarse. Lo primero que tenemos que hacer es tener un diagnóstico acabado de cuál es el estado real sobre la ciberseguridad de la infraestructura crítica en Chile. Porque aquí mucho se habla de la banca, de lo que ocurrió con el Banco de Chile, lo que pasó el otro día con una empresa que robaron unas tarjetas, clave de tarjetas de crédito. Pero imaginémonos por un minuto que una banda de cibercriminales decida hacer un ataque del tipo DNS, que es la denegación de servicio, a la torre de control del aeropuerto Pudahuel. O, por ejemplo, que ataca el proceso automatizado de Codelco, o el metro, o el registro civil, o los servicios de salud. Bueno, estoy poniendo algunos ejemplos, o las telecomunicaciones. En otros países han habido intentos. Bueno, evidentemente. Entonces, ¿cuál es mi punto? Es que hoy día está la discusión centrada solo en la industria financiera. Aquí lo que necesitamos es una persona, un delegado presidencial 24/7, que se dedique a hacer un levantamiento de cuál es el estado de ciberseguridad en nuestra infraestructura crítica. Luego de eso, que se proponga una institucionalidad que tenga la capacidad de coordinar a los diferentes actores públicos y privados, y después de eso
modificaciones legales. Ley de delito informático, ley de protección de datos personales, ley de infraestructura crítica. Justamente en esos proyectos, por ejemplo, ahora, bueno, hay que modificar muchas cosas porque decían, si un hacker a una persona le dice, bueno, yo voy a filtrar tu información privada a cambio de que tú me pagues con bitcoins, por ejemplo, se da una situación de que no está, por ejemplo, regulado en Chile cómo investigar justamente esos delitos. Ahora la Fiscalía de Alta Complejidad abrió una investigación por lo que ocurrió, pero poder probar eso es muy difícil. O sea, hay que actualizar justamente el Código Penal también. O sea, a ver, pensemos por un minuto en que la ley de delitos informáticos que rige en Chile hoy día fue publicada el año 1993, antes de la existencia de Facebook y de Internet. Entonces, es otra realidad. Chile necesita actualizar sus normas sustantivas como esta del Código Penal, pero también requiere especializar a fiscales, cosa que el Ministerio Público ya está haciendo, especializar policías, porque no es lo mismo investigar un lanzazo en el Paseo Ahumado, en el Paseo Huérfanos en Santiago, que investigar un ciberdelito, donde generalmente las pruebas no se encuentran con huellas dactilares, sino que están a niveles informáticos. Y rastrear eso requiere de especialistas. Senador, por un lado se dice, por ejemplo, lo que decía un poco el gobierno, lo que había adelantado antes del 26 de septiembre, una ley marco de ciberseguridad, todas con suma urgencia, o también un proyecto de infraestructura crítica que mencionaba usted. Pero ¿cómo mezclamos esto con algo que se había estado tramitando que tiene que ver con la protección de los datos? Porque se va a normar y se va a penar ciertas cosas, pero también habíamos hablado de un tema de una agencia. ¿En qué está eso y cómo lo podemos vincular también con todo este tema? El proyecto de la protección de datos personales se encuentra en primer trámite constitucional y fue aprobado en general por el Senado. Estamos discutiendo ahora las indicaciones. 304 indicaciones se presentaron. Entonces, esta semana ya comienza el análisis de cada una de ellas. Yo voy a liderar por encargo de la Comisión de Constitución una reunión con los asesores de cada uno de los senadores de la comisión y el gobierno para ir despejando por tema estas indicaciones. La importancia de esa ley para los efectos de la ciberseguridad es que consagra el principio de la seguridad, es decir, establece la obligación de la empresa a la cual le entregamos nuestros datos de adoptar todas las medidas necesarias para resguardar los mismos. Por ejemplo, si usted le entrega su clave, su número de clave, su código de acceso, de verificación y su fecha de expiración a una empresa, pongamos un ejemplo, Mercado Libre, para comprar determinado tipo de implemento, lo que va a exigir la ley de protección de datos es que la empresa, en este caso Mercado Libre, adopte las medidas para tener esa base de datos encriptada, que frente a un ataque no se la lleven y por lo tanto lo dejen a usted en grado de vulnerabilidad. Entonces la ley de protección de datos va a establecer un conjunto de obligaciones en esta materia que son muy importantes en la economía digital. ¿Están encriptados estos datos actualmente, por ejemplo, en los bancos? A ver, la información que yo tengo es que no todos los bancos tienen las bases de datos hoy día encriptadas, lo cual es una irresponsabilidad, porque claro, ellos se fían mucho de tener un conjunto de software para evitar los malware, que son los que pusieron el Banco de Chile. Pero ¿qué pasa si entran? Por ejemplo, el caso del Banco de Chile fue muy emblemático y yo lo explicaba en un programa de televisión, decía, mire, estos ciberdelincuentes ingresan al banco y lo que hacen es que ponen un malware, afectan el servicio público, es decir, por ejemplo, los cajeros o la atención al público, y la gente, todos se van a preocupar de eso. Mientras todo el mundo se preocupa de eso, ellos con el malware van sacando datos, claves y plata, que fue lo que hicieron. Senador, llegamos al final de la entrevista, le deseamos que le vaya muy bien con el gran número de indicaciones que va a tener que comandar en la Comisión de Constitución, pero que es un proyecto que urge, ¿no? Para sobre todo lo que hemos visto en los últimos días. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y solo reiterar que si Chile quiere ser parte de la economía digital, si queremos ser parte de la cuarta revolución industrial, lo mínimo que tenemos que hacer es también implementar medidas de seguridad para que la gente, cuando compre en la web, para cuando arriende un servicio informático, sepa que sus datos están seguros. Senador, muchas gracias. Nosotros regresamos ahora con ustedes en Senado Noticias. 20:24. Le agradecemos como siempre a nuestro periodista Julio Escobar por la presente entrevista con el senador Felipe Arboe. Temas muy importantes, la ciberseguridad. ¿Estamos preparados? ¿Están protegidos nuestros datos personales? Usted la puede repetir este fin de semana a través de nuestra programación y por supuesto en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Con esto nos despedimos. Nuestras redes sociales ya las ve en pantalla, están disponibles para usted para que sepa el trabajo de comisiones, la sala de sesiones y mucho más. Que tenga muy buenas noches.